Muy bien, y está con nosotros el reverendo padre Ángel Díaz Gil, con quien vamos a hablar acerca de la significación de la fecha que celebra la República Dominicana en el día de hoy, la Virgen de las Mercedes y su condición de patrona del pueblo dominicano. Y yo quiero aprovechar que está el reverendo acá para que nos aclare el tema de la Virgen de Altagracia y la Virgen de las Mercedes. ¿Cuál es la patrona? Uno tiene entendido de que la Virgen de Altagracia es la patrona del pueblo dominicano. También la Mercedes. Vamos a ver qué nos explica el reverendo. Buenos días. Muy buenos días para todos Buenos aquí en días. el Buenos panel. Buenos días. días también para los televidentes y la gente que sigue el programa por las redes sociales. Para mí es un gusto estar con ustedes por primera vez y bueno, ojalá que no sea la última. Claro, claro. Buenos Bien, días, adelante. reverendo. Siempre hay una primera vez. Sí, así es. Bien, mire, en primer lugar tengo que decir que la Virgen es la misma. No hay diferentes vírgenes, es una sola. Pero igual que a cualquiera de nosotros, pues muchas veces se nos llama por el nombre propio, por el apellido, a veces por la profesión que tenemos, por el rol social que jugamos, o otras veces se nos ve por el número de la cédula o el número de seguro social, etcétera, dependiendo la necesidad. Hay muchas formas de uno acercarse a una persona y obtener, vamos a decir, cualquier información de ella. Lo mismo sucede con la Virgen. Ella es una sola, la Virgen María, pero hay diferentes advocaciones, hay diferentes formas de acercarse a ella, muchas veces por el lugar, hay también por apariciones que ha tenido la Virgen y normalmente en el caso de las apariciones, pues son los lugares que dan el nombre. Por ejemplo, la Virgen de Fátima es porque se apareció a 3 niños en Fátima, un pueblito en Oh, Portugal, apartado, de campo, y ahí la Virgen se aparece a esos niños. La Virgen de Guadalupe, igualmente en México, está la Virgen del Pilar en España, etcétera. O sea, son muchas formas y que tenemos para referirnos a la Virgen María siendo una misma y única persona. En República Dominicana tenemos dos advocaciones que ciertamente a veces nos confunden, porque tenemos oficialmente la patrona es la Virgen de las Mercedes que celebramos en el día de hoy. Ok. Pero también tenemos la Virgen de la Alta Gracia, que es la protectora del pueblo dominicano. Y por eso mucha gente dice incluso que cuando viene un ciclón por la zona este, muy raro hace daño, porque dicen ahí está la Virgen que protege. Históricamente ha sido así. Muy pocos ciclones que han hecho daño en el país han entrado por el este. Entran normalmente por el sur o por el norte. Los que vienen por el este, algo sucede y generalmente no causan mucho daño. Dejan agua, etcétera, lo que es normal cuando hay mucha agua, pues hay daños. Pero los grandes daños han sido por el sur, no por el este. Pero la gente dice, ahí tenemos a Tatica la Digüey, que protege el pueblo. Y tenemos pues esas dos advocaciones, aunque tengo que decirlo, en el corazón del pueblo, la patrona es la Virgen de la Altagracia, Sí. pero oficialmente es la Virgen de las Mercedes, que hay una gran devoción a la Virgen de las Mercedes en el país, pero no es igual a la de la Altagracia. La de la Altagracia supera, no tengo números exactos porque nunca he visto una estadística sobre eso, pero uno más o menos por la gente, hablando con la gente, con uno mismo cuando habla, generalmente uno dice, ay Virgen de la Altagracia. Uno no dice, ay Virgen de las Mercedes, Sí. porque es como que está en el corazón del pueblo, está más enraizado la devoción a la Virgen de la Altagracia. Y eso es más o menos la diferencia Son entre una dos, pero cosa y son, otra. son dos diferentes entonces. No, es la misma Virgen, pero Son son diferentes advocaciones advocaciones. distintas. Ok. Advocaciones distintas. Bueno, Interesante. ¿Qué adelante. se realiza en el día de hoy? ¿Qué hace la iglesia para celebrar la fecha? De la celebración de hoy, pues como es patrona, incluso tenemos día feriado,
Sí. Ustedes son campeones del trabajo que están aquí en el día de hoy. La mayoría de la gente se va para otro sitio a descansar. Pues nosotros, hay muchas formas de celebraciones. Hay procesiones, la celebración de la misa como es natural. Hay procesiones, hay en algunos sitios donde ella es no solo patrona del pueblo, sino patrona del lugar. Por ejemplo, una iglesia que se llame Nuestra Señora de las Mercedes, bueno, ella tiene su forma propia de celebrar ese día. El Santo Cerro en estos días es algo para los que como a mí no le gustan las multitudes, entonces que mejor no ir, porque es la cantidad de gente que va, que sube al Santo Cerro en estos días es demasiada. Y un día como hoy, pues normalmente va el presidente, en este caso no está porque está fuera del país, pero de seguro que va la vice y ya eso complica la cosa para la gente sencilla, de a pie, le complica la situación porque donde llega el presidente o el vicepresidente, pues la seguridad se coge el espacio y creen que la actividad es para ellos y se olvida que es para el pueblo. Pero bueno, ya son asuntos de manejo en nuestro país que nosotros muchas veces tenemos que adaptarnos a ellos porque no tenemos de otra. Pero son muchas las actividades, aparte de visas y procesiones, de asuntos culturales también, muchas veces talleres, recordar la historia de cómo llegó la Virgen a nuestro país, al continente, no la historia aquella de que la Virgen se apareció para que los españoles acabaran con los indios y devolvían las flechas. Es una... Cuéntanos de eso, sí, es- padre, porque eso es incluso un mito. nosotros esta Eso mañana hablábamos de eso, entonces eso es un mito. Claro, pues eso es un mito, no Oye. puede ser. Calumnia de Bernardo Sí. Pichardo contra la Es- Virgen de la es- Mercedes. Ah, bueno, entonces sí, pues entonces. Exactamente, Bernardo Pichardo, el pobre, que Dios lo perdone. Que Dios lo perdone y la Virgen no se lo tome en cuenta, Sí, porque realmente no hizo ningún favor en escribir esa historia y, como usted dice, es una calumnia en contra de la Virgen, porque ¿cómo te va a decir? De hecho, la palabra merced, esta orden, surge en un contexto de opresión Sí, en el siglo, a exacto. principios del siglo XIII, y ya más o menos en el año 1218 exactamente, la Virgen se aparece a tres personas, se aparece al rey de Aragón, se parece a San Luis María de Montfort y a Peñafort. Y a los tres en sueños se le aparece el mismo día. Y es más o menos el mismo sueño. No sé qué relación tenían entre ellos, pero el asunto es que se cuenta el sueño, sí se pueden contarse el sueño entre ellos. Y la petición de la Virgen era que se liberara a los cautivos. Y por eso el nombre de Merced o Mercedes, que es libertadora de cautivos. Y ahí pues comienza el proceso, surge la Orden de los Mercenarios en el año, pocos años después, el Papa Sixto IX aprueba la Orden de las Mercedes y con esa característica surge. Entonces, si la Orden de las Mercedes o la devoción a la Virgen de las Mercedes surge con ese sentido de liberar a los cristianos cautivos, ¿cómo podemos pensar en este adefesio que ha escrito este hombre, que decir que cuando los indígenas lanzaban las flechas a los españoles, las flechas se devolvían y los mataban a ellos? Eso es algo inaudito, que tenemos que desmontar. O sea, la iglesia, lamentablemente, en ese momento, alguien de la iglesia colaboró con eso para difundirlo y aceptarlo, pero sí debieron inmediatamente rechazar eso de plano, para que no se difundiera una historia inventada y mal contada y carente de cualquier tipo de fundamento. Eso no se fundamenta ni en la historia,
ni en la ley de la física, no se fundamenta en nada. Exacto. Que te No, lanza una flecha para allá y no, que luego... y que sigue. vuelva hacia ti mismo. O sea, eso no tiene ningún tipo de fundamento y por eso decía en broma, pero en serio, que Dios lo perdone y que la Virgen no se lo tome en Pero cuenta. mire, padre, yo le voy a decir algo, a nosotros nos enseñaron, esa fue la historia. Sí, que nos enseñaron. claro, Sí. Claro. Cada vez que se hablaba del Santo Cerro, Sí, sí. Una historia Uno manipulada. Uno piensa, ¿cuántas otras mentiras nos habrán vendido en la historia en esos tiempos? Pero Porque mire, antes la gente no cuestionaba nada. La gente Yo- aceptaba amén. ¿Verdad? Todas las yo no soy historiador, no soy el mejor en la historia, porque de hecho soy malo para recordar fechas. y el historiador debe recordar siempre muchas fechas, Claro. porque de eso trata, manejar muchas fechas. Pero yo tengo un compañero de seminario que salió y se dedicó al tema de la historia. Y cuando nosotros nos juntamos, pues siempre aparece el tema histórico, porque es su tema y hablamos de nuestra vida y demás. Y aparecen muchas veces los temas históricos. Y entonces yo le digo a él, cuídate, porque si a ti el día que te reconozcan, te van a romper, te van a muchar la cabeza. Porque o sea, la historia es al revés. Y él nos habla de los documentos, y porque los demás historiadores no citan esos documentos, no citan esas fuentes. Y dice, bueno, están ahí, los documentos están ahí. Que O sea, es un nos han problema. contado en sentido amplio la historia nuestra, nos la han contado al revés o interesada, dependiendo de los intereses que defiende el Claro. historiador. El Qué historiador cosa. de turno, así mismo. padre, es interesante y sobre todo es muy necesario que de las orientaciones y las explicaciones. ¿Cuántas órdenes existen en la República Dominicana que podemos decir que son diocesanas, que son parte que son de la iglesia? Porque pudiera que algunos, me refiero como advocación de la Virgen. Bien, en la iglesia dominicana, advocaciones propias solamente son dos, que son propias de la República Dominicana. O sea, digo, en el caso de las Mercedes, llega de España. Como ya decía, surge en España en el siglo XIII, en un contexto de opresión. Luego, con el descubrimiento de América, pues los mercedarios, iba a decir una palabra equivocada, los mercedarios también llegan al continente y son ellos que importan la devoción a la Virgen de las Mercedes en el continente y finalmente llega a República Dominicana, que se arraiga en el contexto de la independencia nacional. En la lucha independentista es que el pueblo dominicano, por alguna situación de quizás se veía acorralado, pero ya estaba un tanto la devoción, estaba en el pueblo, e invoca a la Virgen de las Mercedes para que proteja al pueblo dominicano, a los que estamos luchando por la independencia del pueblo. Y de ahí en adelante, pues ya se arraigó de una forma tal que fue declarada, si mal no recuerdo, creo que fue por Lidis, fue declarada como patrona del pueblo dominicano. Y luego el tema de la Virgen de la Altagracia, igualmente esa historia viene desde España, los hermanos Trejos son quienes la trajeron al país y es una larga historia que ya luego podríamos hablar de ella, Sí. el día propio de la Altagracia, Altagracia. para no adelantarnos. Sí, muy bien. ¿Qué usted le recomendaría al pueblo dominicano y específicamente al pueblo de San Francisco de Macorís? Que ¿Cómo deben tomar este día? Lo primero, tomamos el significado de la advocación. María de las Mercedes, libertadora de cautivos. Si bien es cierto que nosotros no somos prisioneros, vamos a decir, no estamos tras las rejas, estamos caminando por nuestras calles, pero sí somos prisioneros de otras cosas. Hay nuevas esclavitudes, hay esclavitudes sociales, esclavitudes psicológicas, incluso religiosas. Así es. Hay esclavitudes de los vicios, de las tecnologías que también nos esclavizan. Sí. Entonces hay que mirarlo todo eso en su conjunto y cómo reflexionar en torno a lo que cada uno está haciendo para vivir una verdadera libertad. Porque a veces pensamos que somos libres porque andamos por las calles y en nombre de ese andar por las calles o de esa libertad la malinterpretamos y entonces caemos en el libertinaje.
y en hacer lo que yo quiera porque yo soy libre. O sea, hay un concepto errado, egoísta de la libertad, de que yo soy o yo puedo o yo tengo derecho, pero se nos olvida otro yo tengo deberes. Bien. Se nos olvida eso. Entonces ¿Cómo no? yo creo que se trata de eso, de liberarnos de todo lo que nos oprime y que nos impide avanzar como sociedad y como personas en particular. Bueno, te ven Excelente. estos esclavos están con un teléfono en la mano. Gracias. Sí, es verdad, padre. es cierto. Muchas gracias por hacernos entender estos aspectos La que tecnología nos está haciendo esclavos. pues por eso mismo, eso es lo que Sí, dice el sí. padre. Entonces hay que pedirle a la Virgen de la Merced, liberadora de esclavos, ¿verdad? Cautivos. Que nos ayude con ese tema. Sí. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Ángel Díaz Gil, reverendo padre, quien ha estado con nosotros explicándonos los misterios del Día de las Mercedes.